Una declaración que hemos visto al estudiar la doctrina del Espíritu Santo es que donde está el Espíritu, allí hay vida. Donde está el Espíritu, allí hay vida, porque el Espíritu es el dador de la vida, es quien sopla aliento de vida en el hombre. Es por la obra del Espíritu que nacemos de nuevo, que venimos a la vida espiritual. Y hasta aquí hemos estudiado aquello que el Espíritu Santo hace, obrando en el pecador para traerlo a la salvación en el momento de la salvación. Somos regenerados, nos da arrepentimiento, nos da la fe, nos justifica, nos adopta, nos sella. Pero el Espíritu no solo nos da la vida, sino que también la mantiene. Mantiene la vida espiritual. Donde está el Espíritu, ahí hay vida. Él mantiene el vigor espiritual. No solamente te dio vida espiritual, sino mantiene esa vida en su justo vigor. Si realmente vamos a tener vida en la vida, o vamos a vivir la vida cristiana como gente que verdaderamente está viva y no muerta, es por una obra del Espíritu de Dios. No debemos vivir vidas mortecinas en Cristo. Debemos vivir vidas vigorosas, saludables, de santidad en el Espíritu. Porque donde está el Espíritu, ahí está la vida. En el creyente, la lámpara de la vida puede bajar de intensidad, pero nunca se apagará. Hay mucho que nosotros tenemos que hacer para mantener encendida esa lámpara. Pero a final de cuentas, donde está el Espíritu, allí habrá el vigor necesario. Veamos entonces hoy la obra del Espíritu en nuestra santificación. La obra del Espíritu en nuestra santificación, manteniendo esa vida que hay en Cristo. La verdadera santificación, la verdadera resistencia al pecado, la verdadera imitación de Cristo, la santificación que en verdad perdura, no es aquella que se logra con mera fuerza de voluntad o con deseo de superación personal. Es la santificación que viene por medio del Espíritu de Dios. Hermanos, no seremos santos en base a mera fuerza de voluntad. Sin el Espíritu de Dios, no seremos santos. Y yo quisiera hacer algunas preguntas. La primera de las cuales es, ¿hay relación entre la santificación y el Espíritu? Hay relación entre la santificación y el Espíritu. Y lo que quiero señalar con esto es meramente el testimonio bíblico que tenemos acerca de esta relación. Mostrar por la Biblia que sí hay una relación entre la santificación y el Espíritu Santo. Varios textos que podemos nosotros ver. Pero antes de ver los textos que me relacionan el punto directamente, quería mencionar primero a los Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero observen al apóstol Pablo diciendo, Dios os santifique por completo. La obra de Dios en la santificación. La Biblia afirma que es Dios quien santifica. Pero la Biblia dice que el Espíritu explícitamente, la tercera persona de la Trinidad, está involucrada en nuestra santificación. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El libro de Romanos en este capítulo enfatiza mucho la obra del Espíritu de Dios de diversas maneras. Habla en el versículo 2 de la ley del Espíritu de vida. Habla de lo que es ocuparse de las cosas del Espíritu en el versículo 5. Habla de aquellos que realmente tienen el Espíritu de Cristo y que dan evidencia de que son de Él, versículo 9. Y al hablar de la santificación, dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Evidentemente, Pablo aquí está diciendo que la obra de dar muerte al pecado, de la obra para nosotros mantenernos vivos en Cristo, es una obra que se hace por medio del Espíritu, en el Espíritu de Dios. Romanos 15, versículo 16, igualmente. Romanos 15, 16. Aquí de manera particular, hablando de la inclusión de los gentiles, la participación de los gentiles en las bendiciones del Evangelio, dice, para ser ministro de Jesucristo, Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y usa un lenguaje sacerdotal, como se preparaban los sacrificios. Dice, hay una preparación de los gentiles para presentarlos como una ofrenda a Dios. ¿Y quién hace esa preparación de los gentiles? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en los gentiles, los santifica para que sean una ofrenda agradable al Señor. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Él ha dicho en los versículos 9 y 10 de aquellos estilos de vida que son propios de los que están en condenación. Aquellos que no heredarán el reino de Dios. Pero él describe en el versículo 11 que eso eran algunos de los corintios. Debemos recordar cómo era la sociedad de Corinto. Era una sociedad pagana, entregada a mucha idolatría, y en consecuencia, donde hay una sociedad idólatra, hay mucha corrupción. Y allí había mucha corrupción, de todo nivel. Y por eso él dice en el versículo 11, y esto erais algunos. Esto erais algunos. ¿El qué? Todo lo que ha venido diciendo en los versículos 9 y 10. Todo tipo de pecados hay allí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Conscientes debemos estar de que esa transformación y ese nuevo estilo de vida es producido por el Espíritu Santo. ¿Por qué tú no estás haciendo lo que todo el mundo está haciendo allí afuera? ¿Por qué tener un interés en venir a estar aquí en la iglesia? ¿Por qué un interés en leer la Biblia? ¿Por qué en criar una familia diferente? ¿Por qué no estar entregado a lo que todo el mundo hace? Porque el Espíritu Santo te marcó y te apartó para Dios. Y ahora te ayuda a vencer el pecado y a no estar entregado a esos estilos de vida. Dios te transformó. Hermanos, cuando nos veamos los unos a los otros, recordemos que Dios nos sacó de ese estilo de vida. Éramos esclavos y nos apartó para Él. Eso ha hecho Dios con nosotros. ¿Qué somos nosotros? Sino criaturas santificadas, apartadas por el Espíritu de Dios. No fue por la inteligencia de ninguno de nosotros, ni ninguna virtud que hubiera habido en nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Veremos más adelante el versículo 16, cuando habla de ese combate entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Pero él ha venido hablando de esto. Habla de la guía del Espíritu en el versículo 18. Habla de la manifestación de las obras de la carne. Pero en el versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es. Y al hablar del fruto del Espíritu, hermanos, tenemos que ver allí la obra de santificación, produciendo los frutos de una vida nueva. Son los frutos espirituales, porque es por el Espíritu de Dios que podemos manifestar estas cosas. Si nosotros también trabajamos en esas virtudes,
en esa característica. Pero lo que está haciendo el Espíritu aquí es haciéndonos semejantes a Jesús, transformándonos a su imagen. Y veremos un poco más de esto más adelante. Pero al ver este versículo, relacionémoslos con la doctrina de la santificación. Porque producir este fruto es la santificación obrada por el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo produce el Espíritu. En esta serie de mensajes sobre el Espíritu Santo, nosotros no apartaremos un mensaje para ver el fruto del Espíritu, como pudiéramos haber hecho, sino que tendremos otra serie aparte, dedicada especialmente al fruto del Espíritu, donde veremos cada una de estas virtudes. Pero por ahora quiero incluirlo dentro de la doctrina de la santificación, para que sepamos que esa producción de ese fruto es parte de esa doctrina. Es parte de esa doctrina. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, el argumento de Pablo es, ¿quién te dio vida? Oh, el Espíritu. Y ahora entonces vas a seguirte en esa vida tú solo. Si vives por Él, anda por Él. La dependencia del Espíritu de Dios para el avance de nuestras vidas cristianas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros tenemos en nuestra confesión de fe que hay una santificación definitiva, hay una santificación inicial que se produce en el creyente. Por eso vemos en la Biblia hablando de los corintios como ya santos, pero que están siendo santificados. Las dos cosas, la realidad inicial de que hemos sido apartados para Dios, de que hay un rompimiento con la esclavitud del pecado y una vida nueva para Cristo, y al mismo tiempo la progresión de esa vida cristiana. Pues aquí Pablo está enfatizando esa santificación por la cual somos apartados para Dios, pero es mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven la relación entre la santificación? Y un último texto que quiero señalar en este punto, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Santificación del Espíritu. Recuerden, hermanos, nosotros estamos estudiando la salvación que Dios nos brinda a nosotros y viéndola en los diferentes aspectos y elementos en que la Biblia nos la enseña. Pero no debemos dejar de ver la salvación como un todo. Para Dios, ser salvos es ser santificados. Y esa santificación es por el Espíritu. Por eso se está planteando aquí en Primera de Pedro, está en un lenguaje, que es un lenguaje de salvación, elegido según la presencia de Dios Padre, en la eternidad, en santificación del Espíritu, en el tiempo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres actuando en nuestra salvación. Pero ser salvos es ser santificados. No hay ningún concepto en la Biblia de un salvo sin santificación. No lo hay. Pero una vez más, la santificación es por el Espíritu. La santificación es por el Espíritu. Bien, habiendo respondido esa pregunta de si hay relación, y espero que ya hayamos visto que sí hay relación, entonces hagamos una segunda pregunta. ¿Qué relación hay entre nuestra santificación y el Espíritu? Hay. ¿Pero qué relación? ¿Cómo es la realidad de esa relación? ¿Hace Él todo por nosotros?
¿O participamos nosotros también en lo que Él hace? Y si nosotros participamos en lo que Él hace, ¿cómo participamos de esa actividad? ¿Cómo ocurre eso? Y es bueno aclarar, hermano. Es bueno tener estos puntos claros. Porque en la historia ha habido muchos excesos en posturas en cuanto a esto. En su libro Edwin Palmer sobre la doctrina del Espíritu Santo, hace referencia a movimientos que ha habido dentro del pueblo de Dios con respecto a esta tensión de si obra Dios, obra el Espíritu o obramos nosotros. Y cita, por ejemplo, aquellos que han enseñado que debemos dejarlo que todo lo haga el Espíritu de Dios. Dice, en los Estados Unidos de América, Hannah Whittle Smith, en El secreto del cristiano para una vida feliz, un libro muy popular en el pasado en los Estados Unidos, dentro del pueblo de Dios, dice, en ese libro ella puso de relieve que el cristiano se debe entregar por completo al Señor. Debe poner su vida en manos del hacedor, al igual que la arcilla está en manos del alfarero, y por consiguiente estar pasivo. El alfarero, y cita aquí, debe desarrollar toda la labor. Cuando hemos puesto nuestra vida en manos del Señor, el papel que nos corresponde es simplemente permanecer quietos. Y debemos recordar esto, que si nosotros llevamos una carga cualquiera, el Señor no la lleva. Esto puede sonar muy bonito, pero eso no es lo que la Biblia enseña. No es el balance que la Biblia enseña acerca de esa doctrina. Sigue diciendo él. Trumbull, en su movimiento Vida Victoriosa, sugirió la consigna, abandónese a Dios. También dijo, si no es fácil, no es bueno. O sea, en otras palabras, no puede haber nada en la vida cristiana que sea demasiado difícil. Si es así es porque tú lo estás haciendo en tu fuerza. Tiene que ser fácil. Porque es Dios que lo hace. Eso no es lo que yo veo cuando Pablo dice que él golpea su cuerpo y lo pone bajo servidumbre. Dice él, cualquier triunfo que uno alcance por esfuerzo propio es una impostura. Si uno tiene que esforzarse por triunfar, no se trata de un triunfo verdadero. No debemos tratar de no pecar. Tales esfuerzos pueden, y de hecho así lo hacen, impedir el triunfo. Eso no es lo que yo veo en la palabra de Dios, hermano. Podemos caer al estudiar qué relación hay entre el Espíritu Santo y la santificación, a decir, déjalo todo en manos del Espíritu. Déjalo ya todo. Y llegará un momento donde ya tú realmente tendrás pura victoria. Como me decía el hermano Paul Washer, que él conoció a una persona que le dijo que él tenía 13 años que no había pecado. 13 años. Lo lleva contado. Obviamente, hay muchos versículos que me vienen a la mente cuando oigo algo así. Pero ¿cómo es esta realidad? ¿Cuál es el papel del creyente en la santificación? Bueno, según las Escrituras, nuestro papel es pasivo y activo a la vez. Las dos cosas, pasivo y activo a la vez. Hay aspectos en los que somos únicamente recipientes de la obra del Espíritu en nosotros, sin que dependa de lo que hagamos. Continuamos dependiendo de la obra de gracia en nosotros. Así como esa gracia nos salvó, continuamos dependiendo de esa gracia. Dice Romanos 12, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, un imperativo pasivo, sino transformaos, otro imperativo pasivo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que hay aquí estos imperativos pasivos, no os conforméis, no debemos permitir que las fuerzas externas del mundo operen en nosotros, que el molde del mundo se imprima en nosotros, dejarnos moldear. Pero sí debemos dejarnos moldear y transformar por la palabra de Dios, que es lo que en otro lugar el apóstol Pablo llama la llenura del Espíritu, que veremos, si Dios lo permite, la semana próxima. Nosotros
tendremos una influencia del Espíritu Santo. Tenemos una influencia del Espíritu Santo que nos lleva a ser dominados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y en lugar de ser nosotros dominados por la fuerza externa del alcohol, por nada ustedes se dejen estar controlados por el alcohol, no se embriaguéis con vino, ni las drogas podemos añadir, ni la pasión, ni la codicia. Debemos dejarnos controlar por el Espíritu, ceder el control de la vida al Espíritu de Dios. Hay un control del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hay una obra del mundo. El mundo quiere que cojamos su molde, el sistema del maligno. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos conformados a otro molde, la imagen de Jesús. La idea de lo que es la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Cuál molde tomaremos? Fuerzas externas trabajando en nosotros. Y lo que la Biblia dice es, déjate transformar por la palabra de Dios. Déjate transformar por la voluntad de Dios. Hay una fuerza activa externa a nosotros, que de quedarnos nosotros pasivos sin hacer nada, tomaremos ese molde de manera natural. No. Cede el control al Espíritu. Porque o tomarás una forma o tomarás la otra. Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué debo yo hacer en esta situación en la que yo me encuentro? Nos preguntan en nuestras oficinas eso. Y es posible que primero tú debas hacerte otra pregunta. ¿Qué quiere el Espíritu Santo que tú hagas? ¿Qué quiere el Espíritu Santo que tú hagas? No, ¿qué debo hacer? No, ¿qué quiere el Espíritu que tú hagas? Porque cuando lo hacemos, ¿qué yo debo hacer? Es posible que nuestra respuesta sea muy humana o muy de nosotros y sin importar qué es lo que el Espíritu quiere que tú hagas. ¿Qué quiere el Espíritu de Dios que tú hagas? Nosotros no estamos aquí citando el libro de En tus pasos y diciendo que a cada instante tenemos que preguntarnos ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Porque la verdad es que es difícil hacerse la pregunta en toda situación que nosotros nos encontremos. No creemos que es un molde bíblico preguntarnos siempre en cada situación qué hubiera hecho Jesús, porque no sabemos qué hubiera hecho. Pero no deja de haber algo de verdad en nosotros preguntarnos qué quiere Jesús que yo haga, o qué quiere el Espíritu de Dios que yo haga. Porque es posible que veamos una gran diferencia entre lo que yo quiero hacer y pienso que debo hacer y lo que quiere el Espíritu de Dios que tú hagas. Porque tú estás prejuiciado a tu favor, por así decir. Y quieres hacer tu voluntad. Entonces, ¿y qué yo hago, pastor? Entonces, porque mire esto, ¿qué yo hago? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Y hermanos, estudiar los movimientos del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Hermanos, es una tarea difícil. Es meternos hondo. Y la Biblia no nos ha revelado todo lo que esto implica. Y yo traté en mi mente de hacer una comparación de lo que ocurre en el desarrollo del cuerpo. El desarrollo del cuerpo. ¿Cómo opera nuestro cuerpo? ¿Cómo crece y se desarrolla nuestro cuerpo? ¿Todo desarrollo ocurre por una actividad consciente nuestra? No. De hecho, los niños gran parte de su crecimiento lo tienen mientras duermen. ¿No es así? El cuerpo se desarrolla aún mientras estamos durmiendo. ¿Cómo repone el cuerpo sus fuerzas y sus energías? Durmiendo reponemos, el cuerpo se repone. Hay cosas de las que no estamos conscientes. Sí, comeremos, nos cuidaremos en salud, haremos el ejercicio, etc. Bien, pero hay una parte en la que nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, eso ilustra algo de lo que ocurre espiritualmente. Hay cosas que en la vida de santificación nosotros hacemos conscientemente, pero hay otras que el Espíritu hace en nuestras vidas. El Espíritu pone en nuestro corazón cosas, nos inclina. Y si Dios te ha transformado y te ha hecho más sensible al pecado, muchas veces esa sensibilidad
no puede ser rastreada a un mero devocional que tú tuviste o a un sermón que tú escuchaste, sino a la obra del Espíritu de Dios. Y así como Cristo crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, así crece el Hijo de Dios también, por la obra del Espíritu Santo. Y pone amor hacia otros, compasión por el débil, donde no había. Y otros dicen, oh, pero fulano se ha cambiado. Y ha sido por una obra misteriosa del Espíritu de Dios. Por eso digo, nosotros no podemos realmente decir siempre, mira, lo hizo el Espíritu. Ahora, no es así que obra el Espíritu de Dios. Él puede ponerte un pensamiento en tu corazón. Puede ponerte hasta una meta en tu corazón. Una idea. Porque si el diablo pone ideas malignas, Dios pone ideas positivas, piadosas en nuestras mentes. Ahora bien, una de las consecuencias directas de la obra del Espíritu en nuestras vidas es que nos hará activos en nuestra propia santificación. El Espíritu obra independientemente de nosotros. Pero una de las cosas que hará es que nos hará a nosotros activos en nuestra propia santificación. Nos ayudará. Tenemos una idea porque Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos manda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios pone algo en nosotros que nos lleva a actuar. Y aquí estamos haciendo algo espiritual. Y a lo mejor no tenías deseo, inclinación para hacer algo. Y el Espíritu lo puso en tu alma. Y llamas a un hermano, mira, podemos orar juntos. Y el Espíritu puso el querer en ti, el buscar a ese hermano para que tuvieran un tiempo de oración. Vamos a orar por nosotros para que seamos más santos. O una hermana llama a otro hermano, mira, vamos a juntarnos a orar por nuestros hijos. ¿De dónde salió eso? El Espíritu poniendo iniciativas. El Espíritu poniendo iniciativas. ¿Cómo opera esto? Dice John Murray en su libro La Redención consumada y aplicada. La obra de Dios en nosotros no queda suspendida porque nosotros obremos. No. Si yo obro, eso es porque Dios no está obrando. No. Dice, tampoco es la relación estrictamente de cooperación. Como si Dios hiciese su parte y nosotros hiciéramos la nuestra. De manera que la conjunción o coordinación de ambas produjese el resultado deseado. 50 y 50. O no. Vamos a poner que Dios pone el 80. Yo puse un 20 nada más. No es así, hermanos, dice él. Dios obra en nosotros y nosotros también obramos, pero la relación es que, debido a que Dios obra, nosotros obramos. ¿Por qué es que obramos? Porque Dios obra. Si no obráramos, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo nosotros un día tenemos deseo de leer la Biblia y otro día no tenemos tanto deseo? No somos una constante inmutable de piedad y espiritualidad. Un día decimos, déjame interceder por los hermanos de la iglesia en oración. Y otro día ni por nosotros queremos interceder. Pero cuando está el deseo, hermanos, ¿quién lo puso ahí? ¿Satanás? No, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Ahora, eso nos lleva al hecho de que debemos andar en dependencia del Espíritu. Y hasta pedirle a Dios que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, yo estoy aquí sin deseo de orar. Señor, pon el deseo. Señor, pon el deseo de yo predicar el Evangelio a los perdidos. Pónmelo, Señor. Señor, ponme el deseo de leer tu palabra. Señor, ponme el deseo de decir una buena palabra de edificación a un hermano. O Señor, quítame el deseo que tengo de hablar mal de otros. Debemos estar más conscientes de estar pidiendo estas cosas a Dios. Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos entonces, hermanos, que el Espíritu Santo no solo aplica la redención comprada por Cristo en nuestras vidas, sino que obra de tal manera
que en los creyentes se produce una vida nueva, un nuevo estilo de vida, y que Él espera un resultado en la conducta. Él da vida nueva y espera que nosotros pongamos una diferencia, que vivamos diferentes, porque Él está actuando en nosotros. Por eso es de sospechar cuando una persona dice ser creyente y no produce los frutos o los cambios de vida consecuentes. Es de sospechar. Porque es que debe haber un cambio en la vida de la persona, donde Él está involucrado en su propia santificación, produciendo nuevos frutos, nuevas virtudes. Dependientemente de cómo tú eras. No, yo soy así. Bueno, pues si eres así y no es algo conforme al carácter de Cristo, debes cambiar. Debes cambiar. ¿Y cómo lo harás? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. No le va a dar mucha gloria a Dios. Mira, que la gente te ve hoy de una manera. La gente piensa de ti, al verte actuar tantos años, la gente dice, es que fulano no es fácil. Por esto y por esto y por esto. O a fulano no hay quien le señale una falta. O fulano siempre sale con una de las suyas. O esta persona maltrata a su mujer, no es amoroso y tierno. O aquella mujer siempre está rebelándose contra su marido. O él dice que es cristiano, pero como hijo la verdad que no ama a su padre. Imagínate la fama que tú tengas. ¿No le daría gloria a Dios que tú te propusieras con la fuerza del Espíritu de Dios y en la gracia del Señor transformar esa imagen? Porque si de alguna manera ha venido a ti por la misericordia de Dios el conocimiento de la realidad de que tú tienes un problema de carácter, le daría gloria a Dios que eso te fuera transformado en ti. Que la gente diga la verdad que fulano se ha cambiado. La verdad que fulano sí ha cambiado. Y toma tiempo que la gente llegue a observarlo y a reconocerlo. Pero para la gloria de Dios no deberíamos de intentarlo. No deberíamos de intentarlo. O caemos mejor así. Ya, yo soy así, olvídate. Doctora Vieja no aprende a hablar. ¿Qué ustedes creen que le va a dar más gloria a Dios? Hermano, debemos esforzarnos por cambiar. Esa es nuestra parte. Y eso le da gloria al Señor. De manera que la obra del Espíritu no elimina nuestra responsabilidad. Tenemos mucho que hacer. El Espíritu no solo obra independientemente de nosotros, sino que también energiza la parte que a nosotros nos corresponde. Y no podemos caer en el extremo que yo le mencionaba, en donde han caído algunos diciendo, espera que Dios obre y punto. No, tenemos nosotros que hacer algo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, decía Pablo en 1 Corintios 9:27. O los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. O Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. O Tito 2:11. Que estamos enseñados a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. A decir no a esas cosas. O 1 de Pedro 2:11. Hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos nosotros que tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer algo al respecto. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo hace el Espíritu o lo hacemos nosotros? Lo hacemos nosotros en el poder del Espíritu. Bien. Entonces, ¿hay relación entre la santificación y el Espíritu? Sí, hemos visto que hay relación. ¿Qué tipo de relación hay? Bueno, hay una participación del Espíritu donde lo obra en nosotros, aún independientemente de nosotros. Pero Él también obra a través de nosotros y somos responsables de nuestra propia santificación. Y Él energiza nuestro esfuerzo, Él energiza nuestra disciplina, el uso de los medios espirituales, etcétera, para que den el fruto que la santificación está supuesta a producir. Pero una tercera pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo obra el Espíritu en la santificación? ¿Cómo? ¿Cómo obra el Espíritu en la santificación? Varias cosas. En primer lugar, el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Ya había mencionado algo de eso. El Espíritu produce el fruto del Espíritu. Que no es otra cosa que decir que el Espíritu forma a Cristo en nuestros corazones.
El Espíritu forma a Cristo en nuestros corazones. Una de las graves consecuencias del pecado fue el serio deterioro que sufrió nuestra representación de Dios en el mundo. Nosotros estamos supuestos a representar a Dios en el mundo. La imagen de Dios en el hombre quedó severamente deteriorada. Y como esa misión está esencialmente ligada al propósito de la creación del hombre como imagen de Dios, cuando el Espíritu viene a salvar a un individuo, viene a trabajar en la restauración de esa imagen por medio de la santificación. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios en nuestra santificación? Viendo esa estatua que fue deteriorada, que se le está cayendo los pedazos, y restaurarla. Viene el Espíritu de Dios y restaura esa imagen para que refleje a Jesucristo una vez más. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cumplir el propósito eterno de Dios el Padre para con nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el plan eterno de Dios para con los suyos? Que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios. Él quiere que tú seas como Cristo. Él quiere que tú tengas el carácter moral de Cristo. Él quiere que tú imites a Jesucristo. Pero eso lo trazó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el hombre cae en el pecado y se deteriora esa imagen, ahora la obra de santificación viene a restaurar eso. Y lo que Cristo, lo que Dios, a través de su Espíritu está haciendo cada día en tu vida, cada día en tu corazón, es transformarte a la imagen del Señor Jesucristo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, dice Pablo, también traeremos la imagen del celestial. Vayan a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú estás siendo transformado, así como una imagen en un espejo va transformándose y cada vez puede reflejar cada vez más la imagen de la realidad, de la sustancia. La sustancia es Cristo. Nosotros el reflejo. Y lo que el Espíritu está haciendo es llevándonos a nosotros a reflejar cada vez mejor la imagen de Jesucristo. Hermano, nosotros debemos anhelar parecernos cada vez más a Jesucristo. Ese debe ser uno de nuestros grandes anhelos. Pero hermanos, ¿saben qué? Yo pienso que nosotros a veces ponemos estándares que son mucho menores. Y nos comparamos con otros. Decimos, no, pero yo no estoy tan mal porque mira cómo anda aquel o aquella otra. Es que hermanos, el estándar, el modelo, no son los demás. El modelo es Cristo. De hecho, cuando Pablo dice que lo imiten a Él, dice, imítame a mí así como yo a Cristo. No imites a nadie que no está haciendo el esfuerzo de imitar a Cristo. Tenemos que seguir el que estándar, el modelo, es Cristo. Nos conformamos, hermanos, con muy poco crecimiento, con muy poco desarrollo. Con muy poco, hermanos, nos conformamos. Debemos trabajar más. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Haces una cosa y estás eliminando la otra. Si te estás vistiendo de Cristo, no vas a estar proveyendo para los deseos de la carne. Y hermanos, la Biblia es clara y directa en el tema de la imitación de Jesús. Recuerden la imagen del Espíritu como ese escultor que está llevándote a parecerte a Cristo. Recuerda esa imagen.
Dice Primera de Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El Espíritu Santo nos lleva, nos moldea a que imitemos a Cristo, aún en la forma como enfrentamos nuestros sufrimientos, que es el tema de Primera de Pedro. Hoy tenemos el caso de Juan, capítulo 3. El Señor lava los pies de los discípulos y le dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, etcétera, etcétera. O el texto de Filipenses, capítulo 2. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Había problemas en la iglesia. Había gente que no quería servir al otro. Había gente que tenía problemas con varios en la iglesia. Y Pablo está lidiando con este punto. Y nadie quería ceder ante otro. Nadie quería ceder su punto. Todo el mundo quería demandar lo suyo, su propio derecho. Dice, no, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en forma de Dios, y siendo en forma de Dios, etcétera, etcétera, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre. Y así, habiéndose hecho hombre, se humilló aún más, tomando forma de siervo, yendo hasta la muerte, una muerte de cruz. ¡Cuánta humillación! Y dice Pablo, ok, ¿ustedes quieren un ejemplo? Ese es. El texto con la teología más gloriosa, profunda de todo el Nuevo Testamento es utilizado por el apóstol Pablo para dar una lección de humildad, de amor los unos por los otros y de verdadero compañerismo espiritual en la iglesia. Ese es el ejemplo. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? Como un escultor, formando a Cristo. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Pablo? Que él trabajaba para ver a Cristo formado en los creyentes. Porque la meta debe ser ver a Cristo formado en los creyentes. Eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Y usa diferentes medios para llevarnos a esto. Es por el Espíritu que sustituimos patrones de pecado por patrones de santidad. El chisme por un hablar edificante, pacificador y constructivo. Y ese carácter progresivo de la santificación, hermanos, porque es algo que el Espíritu no hizo de un sopetón. Piensen esto conmigo, hermanos. Yo me he hecho la pregunta, y me imagino que quizás tú también. ¿Por qué Dios no nos santificó de sopetón en el momento de la salvación? ¿Por qué no? Bueno, a lo mejor la respuesta es similar al hecho de por qué Dios no salvó al hombre de una vez, lo crea y lo lleva a cielo nuevo y tierra nueva, sellado para no pecar nunca jamás. ¿Por qué lo hizo con la capacidad de pecar como Adán y Eva? ¿Por qué? Bueno, Dios es el que sabe. Dios sabe que si no hubiéramos pasado por la experiencia de la caída, el pecado, los estrados del pecado, y ver la obra de salvación por gracia sin merecerla, que nosotros no hubiéramos tenido la misma gratitud en el cielo. Hermano, yo creo que si nosotros no hubiéramos pasado por las mismas vicisitudes que lleva toda la transformación de la santificación progresiva, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, nosotros tampoco tuviéramos plena conciencia de lo que implica formar a Jesucristo en nuestras almas. Hubiéramos dicho, pero eso sí es fácil. ¿Tú no has visto esos atletas que hacen una de esas piruetas y esas cosas? Y uno dice, oye, pues es fácil. Porque la idea de uno de esos atletas es hacer parecer que lo difícil parezca fácil. Dios no hubiera trasladado salvación, la imagen de Cristo, eternidad. Oye, qué fácil. Pero cuando nosotros vemos todo lo que conlleva ser transformados a la imagen de Jesucristo en nuestra vida, admitimos, ¿verdad?, que solamente Dios lo puede hacer. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Porque esa gloria es para Él. Por eso tenemos que pasar por todo eso. Entonces, hermanos, el ver eso despoja nuestro espíritu de todo aire triunfalista.
todo aire triunfalista de estar enfrentando la vida cristiana, yo triunfo, 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 nos despoja. Hemos sido santificados, pero estamos siendo santificados. No hemos llegado todavía. Todavía tenemos nuestras luchas. Las tentaciones están allí y muchas veces caemos. Y como dice un autor, hay algunos hábitos que son difíciles de matar. Viejos hábitos que son difíciles de matar. Pero tenemos al Espíritu de nuestro lado. Precisamente porque para nosotros es imposible. Tenemos al Espíritu que nos ayuda a resistir las tentaciones en el poder de la fuerza del Señor. Y por la gracia de Dios debemos tratar de ser lo que somos. Oigan, por la gracia de Dios debemos tratar de ser lo que somos. ¿Cómo así, pastor? O santos. La Biblia dice que somos santos. Y por la gracia tenemos que tratar de ser santos. En la vida práctica, hijos de Dios, peregrinos, ciudadanos celestiales y todos los indicativos que da la Biblia de lo que nosotros somos. Ustedes saben cómo se hace el salto largo, ¿verdad? El salto largo no se pone en el extremo y alguien intenta brincar. O sea, si esta es la raya para brincar, la gente no se pone aquí. La gente coge impulso para ver qué tan lejos llega. Pues lo mismo es en la santificación. ¿Y con qué cogemos impulso nosotros? Sabiendo cuál es nuestra identidad en Jesucristo. Lo hace Pablo en Romanos capítulo 6, lo hace Pablo en Colosenses capítulo 3. Nos dice cuál es nuestra identidad, lo dice en Efesios capítulo 4. ¿Cuál es nuestra identidad? Nosotros somos santos, elegidos de Dios para ser santos. Somos los hijos de Dios, somos ciudadanos celestiales. ¡Wow! A coger impulso. Para poder dar el brinco, hermanos, porque no es sencillo. Tratar de coger impulso desde la misma línea es difícil. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 6, considérate muerto al pecado. Considérate muerto. Mira que tus cadenas han sido rotas. Y entonces dice, eche para adelante. Sé santo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y eso debe animarnos a batallar la vida cristiana. Pero el Espíritu no solamente nos está formando a la imagen de Cristo a través del fruto del Espíritu. El Espíritu energiza los medios de la gracia que utilizamos. El Espíritu energiza los medios de la gracia que utilizamos. ¿Cómo cuáles? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice Pablo, Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a la gracia de Dios. Encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. La palabra nos edifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué seremos edificados? Con la palabra. Ahora, ¿quién hace que esa palabra sea activa y eficaz en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Por eso podemos luchar con la tentación, contra la tentación, con la espada del Espíritu. Del Espíritu. ¿Qué decía Cristo? Escrito está. Escrito está. Escrito está. La espada del Espíritu. La oración. No solo debemos orar en el Espíritu, Judas 20, sino que el Espíritu nos ayuda en la oración, intercede por nosotros, con nosotros en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. En la oración, el Espíritu inflama la fe con que oramos. El Espíritu nos mueve a depender de Dios, a tener confianza en Dios cuando estamos orando. El Espíritu forja hábitos de oración. El Espíritu pone amor por las almas de aquellos por quienes intercedemos. Es el Espíritu que pone estas cosas para que oremos como debemos. Entonces, le debemos al Espíritu aún el uso de los medios de la gracia. La comunión con los creyentes, otro medio de gracia, la comunión con los creyentes. ¿Quién formó la iglesia? Bueno, fuimos bautizados por el Espíritu para conformar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. El Espíritu añade a la iglesia por medio de su bautismo. ¿Verdad que sí? Bueno, el Espíritu entonces es el que forma la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. La unidad del Espíritu es la unidad de la iglesia. Cuando nosotros estamos alimentándonos de nuestros hermanos, exhortándonos unos a otros, animándonos con el ejemplo que otro hermano nos da,
Animándonos al ver que estamos aquí, hermanos, todos batallando otra vez. El verles a ustedes que están aquí, hermanos, y no han dejado esto, me anima a mí a seguir. Me anima a mí a seguir. Y eso por la unidad del Espíritu de Dios. Lo que hace el Espíritu en la comunión los unos con los otros. Pero finalmente, no solamente el Espíritu energiza los medios de la gracia, el Espíritu está con nosotros en la lucha por la santidad. El Espíritu está con nosotros en la lucha por la santidad. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son nuestros enemigos? La carne, el diablo, el mundo, ¿verdad? Bueno, el Espíritu nos ayuda en la lucha contra la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Si la carne es nuestro enemigo, el Espíritu nos ayuda. Y tenemos que ver en el contexto cuáles son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne y da toda la lista de los pecados. Todo el catálogo de pecados que se producen por la carne. Hermanos, tenemos que tener disposición a luchar contra todos los pecados que la carne quisiera producir. No podemos escoger, decir, yo voy a luchar contra el orgullo. Y punto. Ahí, eso va a ser mi meta. No, hermanos, tenemos que disponernos a luchar contra todo lo que se llame pecado. Porque si no hay un problema en nuestra conciencia. Es como que alguien diga, oye, me voy a hacer una dieta. Se acabaron las papas fritas. Se acabaron las papas fritas. Yo nomás voy a comer fritura. Bueno, y para ti comerte el chicharrón, entonces, no es nada, pues, la dieta está media rara. Bueno, nosotros no podemos hacer eso con los pecados. Aquel pecado lo voy a aguantar, pero los otros no. No tiene que haber una conciencia de luchar contra la carne en general. Tenemos lucha contra el maligno también. Y el Espíritu nos ayuda igualmente. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos ayuda también en la lucha. ¿Qué otro enemigo tenemos? El mundo. El Espíritu también nos ayuda. Oh, almas adúlteras, Santiago 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está el mundo en contra, pero tenemos al Espíritu de nuestro lado. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se desprende? Se desprende, hermanos, que tenemos que, de una vez por todas, dejar el juego de ponernos del lado del enemigo y ponernos del lado del Espíritu. Cuando Pablo tenía que decirle a los corintios, hermanos, ustedes no saben que tienen que huir de la fornicación, porque ustedes son templos del Espíritu de Dios. No te pongas del lado del enemigo, ponte del lado del Espíritu de Dios. El tú saber por quién está luchando el Espíritu de Dios y para qué debe movernos a nosotros a ponernos de su lado. Pero tristemente tenemos que reconocer que muchas veces nos ponemos del lado del enemigo. Tristemente. Y eso es parte, hermano, de lo que nosotros tenemos que admitir. El Espíritu sabe que obrará en nosotros sensibilidad. Sensibilidad para que veamos nuestras faltas y luchemos de corazón con nuestros pecados. El viernes pasado en la noche tuve la oportunidad de reunirme con los solteros. Y estudiando el libro de los pecados respetables, preparaba una hoja con 10 preguntas que nos ayudaran a meditar y a tener discusión esa noche. Y al analizar el contenido, puse una pregunta allí que yo sabía que me incriminaba. Y la pregunta que yo puse fue, ¿cuándo fue la última vez? Estábamos estudiando el pecado de la ingratitud. El pecado de la ingratitud. Y la pregunta era, ¿cuándo fue la última vez que tú confesaste el pecado de ingratitud? Y les digo que ponía esa pregunta sabiendo que me incriminaba. Porque como les decía a los hermanos, yo no recordaba cuándo fue la última vez que yo lo había hecho. Y estudiar ese libro ha sido interesante.
Y por eso, con razón, Bridges, de manera magistral, presenta el Evangelio de Cristo como algo necesario, porque lanzarnos a estudiar los pecados respetables va a mostrar la suciedad de nuestro corazón. Qué bueno del Evangelio. Pero hermanos, si no comenzamos viendo nuestros pecados por lo que son, si no llamamos a esa inclinación que yo siento, si no lo llamamos inmundicia, no vamos a luchar contra eso. Si tú no llamas a esa, ay, lo que pasa es que yo soy así, si tú no lo llamas codicia y avaricia, no dejarás de hacerlo. Tienes que decir que no vas a ir a la tienda esta semana, no vas a ir. Ya esta semana no vas a comprar ropa, punto, se acabó. Y vas a luchar contra esa ambición. No voy a encender la computadora, no voy a verlo. No, se acabó, no televisión. Si este es el problema, no. Haced morir lo terrenal en vosotros. Para darle muerte al pecado tenemos que tratarlo por lo que es, sea un pecado privado, sea un pecado público, sea un pecado eclesiástico, de algún problema interrelacional. En ese contexto lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Dice, no mintáis los unos a los otros. Oigan eso. Ay, pero ustedes no eran cristianos esa gente. Bueno, eran cristianos, era una iglesia en Colosas, que a esos hermanos a quienes el Espíritu había transformado, Él le dice, por el Espíritu de Dios, no os mintáis los unos a los otros. Parece que tenemos que luchar contra la mentira, ¿verdad? En el contexto de darle muerte al pecado. Entonces, o podemos jugar al cristianismo, o podemos experimentar la vida plena del Espíritu en nuestro cristianismo. ¿Qué vamos a hacer? Porque donde está el Espíritu, ahí hay vida. Donde está el Espíritu, ahí hay vida. Si el Espíritu está en ti, te está inclinando a la santificación, al amor de Dios, al amor por su reino. Y Él hará una obra completa en nosotros. Termino con esta cita de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pablo les dice a los tesalonicenses, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha esta exhortación a la pureza, a la santidad, a procurar la santificación, no desecha a hombre, desecha a Dios y al Espíritu que Él ha puesto en nosotros para movernos a la santificación. No desechemos a Dios, hermanos. Pongámonos del lado de Dios. Agrademos a Dios, aquel que nos salvó y nos compró con alto precio de la condenación de la que hoy hemos estado escuchando. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque la capacidad evidentemente no está en nosotros. La capacidad de poder dar un solo paso en nuestra vida cristiana no está en nosotros. Y tenemos evidencia, cada uno de nosotros, de que nuestras caídas han sido producidas por nuestra propia maldad y corrupción. Tenemos conciencia, Señor, de que nosotros mismos nos hemos producido muchos males. Hemos contristado al Espíritu Santo y te pedimos perdón. Y te oramos, Señor, que nosotros no queremos desecharte a ti, ni desechar el Espíritu que tú has puesto en nosotros. Y te oramos, Señor, que nos fortalezcas. Padre, porque queremos ser firmes, estar firmes hasta el final.
Y esa firmeza solamente viene de ti. Señor, guárdanos del mal. Santifícanos en tu verdad y tu palabra es verdad. Alabado sea, Señor. Qué plan de salvación. Qué maravilloso, Señor, cuando nos detenemos a contemplar todos estos aspectos de esta gloriosa salvación. Ayúdanos en esta misma semana a corresponderte como es debido. Padre, que si no estamos en el infierno, si ahora no estamos en ese lugar horrendo, Señor, inflama nuestro corazón de gratitud. Alabado sea tu nombre. Oh Dios, gloria a tu nombre, Señor. Y ayúdanos esta semana a vivir como redimidos que están librados de esa horrible condenación. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia y compasión de los perdidos. Obra en nosotros a darle muerte al pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Oh Señor, transfórmanos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Produce en nosotros el fruto del Espíritu amplia y abundantemente. Oh Dios, no queremos sequía espiritual, Padre. Te rogamos que tú nos permitas ser fructíferos para tu gloria. Fructíferos en el Espíritu. Oh Señor, obra en nosotros. No nos abandones. Da ánimo aún a cada uno de los hermanos que están aquí, aún el que se siente hoy en el piso. Dale ánimo a seguir hacia adelante. Porque lo que somos en Cristo es lo que somos en verdad. Oh bendito Dios, ten misericordia de nosotros. Levántanos y permítenos conocer niveles de victoria, de conocimiento de ti, de espiritualidad, cual nunca nosotros hemos experimentado. Y todo para la gloria de tu nombre te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.